Buenos días, yo soy Ángel Gabriel Chávez Parra y voy a presentar el PIA de temas selectos de física. Es hecho por el equipo 4. Los integrantes de nuestro equipo están conformados por Brian Arturo Cantú Galván, Ángel Gabriel Chávez Parra, Lean Emiliano Cortés Muñiz, Eric Alejandro Gallegos Pérez, Bárbara Citlali Garza Jara, Óscar Emanuel López Juárez, Carlos del Ángel Valdés Hurtado, Sheila Jocelyn Vázquez Morales. Antes de continuar con nuestra introducción, les quiero mostrar los contenidos de la presentación. Primordialmente nos vamos a regir por etapas. La primera etapa son los fluidos, la segunda el calor, la tercera la electricidad y temas relacionados al magnetismo, y la etapa 4 oscilaciones, ondas y óptica. Proseguimos con la introducción. La física es primordial para entender el funcionamiento de aquello que nos rodea. Gracias a ella hemos podido aprovechar los fenómenos de la naturaleza a nuestro favor, desde la electricidad, la óptica, el magnetismo e inclusive las ondas han dejado huella por la revolución que representaron comprenderlas. Es por ello que vamos a resumir aquello que fue relevante durante las etapas. La etapa 1, que lleva el nombre de fluidos, consta de los siguientes temas: los estados de agregación de la materia, densidad, magnitud física relativa a la concentración de masa por unidad de volumen de la sustancia, concepto de presión. Las unidades en las que se mide una presión comúnmente son en pascales. Esta relación se conoce comúnmente en honor al célebre francés Blaise Pascal, cuya contribución al estudio de los fluidos es fundamental. Presión y fluidos. Ejercen fuerza sobre cualquier superficie con la que estén en contacto independiente de su dirección. Cualquier cuerpo que esté sumergido en un fluido soportará una presión ejercida sobre él. Los fluidos ejercen presión en todas las direcciones, sin importar su forma. Presión hidrostática. Presión dentro de un líquido es directamente proporcional a su densidad y a la profundidad. Propiedades de los líquidos. Si H tiene que ser igual para las dos ramas del tubo, el nivel del líquido tiene que ser el mismo. La presión solo depende de la densidad del líquido y de la profundidad H. Vasos comunicantes. El líquido busca siempre su mismo nivel. Presión atmosférica. La Tierra se encuentra rodeada de una capa de gas, a la que llamamos atmósfera. La composición de la atmósfera es 78% nitrógeno, 20% oxígeno y 1% de argón, y el resto gases variados. La presión atmosférica normal a nivel del mar es igual a 760 milímetros de mercurio, equivalen a 1.013 mbar, 4.5 de psi o 1.013 por 10 a la 5 pascales. La presión atmosférica se mide con el barómetro, inventado por el evangelista Torricelli. Principio de Pascal. Los cambios de presión en cualquier punto de un fluido encerrado y en reposo se transmiten a todos los puntos del fluido y actúan en todas las direcciones. Principio de Arquímedes. Principio de la hidrostática es de Arquímedes. Nos permite explicar el hecho de que los cuerpos floten en los fluidos. Un cuerpo sumergido recibe una fuerza de un empuje igual al peso del fluido que desplaza el cuerpo. El peso del cuerpo es mayor de la fuerza de empuje. La fuerza de empuje es igual al peso del cuerpo. A continuación se muestran las fórmulas vistas en esta etapa. Etapa 2. Calor. Temperatura y equilibrio térmico. La temperatura es la variable que determina el estado de equilibrio térmico en tres sistemas. Temperaturas de la teoría cinética y molecular. Un gas está construido por partículas muy pequeñas. La fuerza de atracción entre las partículas de un gas son muy pequeñas. Escalas de temperaturas: Fahrenheit, Celsius y Kelvin. Expansión o dilatación térmica. La mayoría de los cuerpos aumentan su tamaño cuando se incrementa temperatura. Por el contrario, al disminuir esta, la mayoría de los cuerpos se contraen, disminuyen y sus dimensiones. Definición de calor. Al calor como una forma de energía
y los puso en su manifiesto que debería existir una relación equivalente con el trabajo mecánico. Calor específico. Capacidad térmica es la relación entre la cantidad de calor añadido de un objeto y corresponde a un cambio de temperatura. Calor específico es la cantidad de calor necesario para cambiar la temperatura de un kilo de una sustancia a 1 grado Celsius. Calor y cambio fase, calor latente. Punto de fusión, punto de ebullición, calor latente de fusión, calor latente de evaporación, evaporación, conducción, convección, radiación. Termodinámica variable. Termodinámicas, energía interna. Un sistema puede ser abierto o cerrado entre, primero, la masa puede ser transferida hacia adentro o expulsada hacia afuera. En el segundo, no hay transferencia de masa, es decir, un sistema con masa constante. Leyes de la termodinámicas, procesos termodinámicos. Primera ley. El calor añadido al sistema es igual al cambio de la energía interna más el trabajo realizado por el sistema. Segunda ley. El calor fluye espontáneamente de los cuerpos calientes a los cuerpos fríos. La energía calorífica no puede ser transformada completamente en trabajo mecánico o viceversa. Tercera ley, es imposible construir una máquina que opere con un movimiento perpetuo. Estas son las fórmulas que se utilizan principalmente tanto en una simulación como la que vimos para nuestra evidencia 2 y las conversiones correspondientes que se necesitan para poder estar haciendo estos cambios de magnitudes constantemente. Etapa 3. Electricidad y magnetismo. Carga eléctrica. Toda la materia se compone de átomos y estos de partículas elementales como los electrones, protones y neutrones. Ley fundamental de las cargas eléctricas, también llamada ley de carga-fuerza. Cargas eléctricas del mismo signo se repelen y cargas eléctricas de signos contrarios se atraen. Principio fundamental de la conservación de la carga eléctrica. En cualquier proceso de electrización, la carga eléctrica neta total se conserva. Materiales conductores, aislantes y semiconductores. Aislante. Al colocar en él una carga eléctrica, esta permanece en el lugar donde se colocó. Conductores. Si se añaden electrones, estos se distribuyen en el material. Semiconductor. Este puede actuar como conductor o como aislante en virtud de ciertas condicionantes. Electrización de un cuerpo. Fricción. Se electriza cuando se frota con otro de igual o diferente material. Contacto. Se electriza al tocarlo con otro cuerpo cargado. Inducción. Se carga al acercarle otro ya electrizado. El Coulomb es una carga de tal que si se pudiera colocar a 1 metro de distancia de otra carga igual, actuaría entre ellas una fuerza de 9 millones de newtons. Ley de Coulomb. Coulomb estudió las leyes que rigen la atracción y la repulsión de las cargas eléctricas puntuales en reposo. Ley de Coulomb. Magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Campo eléctrico. Un campo eléctrico existe en una región del espacio en la que una carga eléctrica experimenta una fuerza eléctrica. Es la fuerza por unidad de carga F entre Q y su dirección en un punto en la misma que corresponde a la dirección del movimiento de una carga positiva. Energía potencial eléctrica. La energía potencial eléctrica es el trabajo realizado para llevar una carga de prueba desde un punto A de un campo eléctrico hasta otro punto B. Diferencia de potencial. La diferencia de potencial es el trabajo por unidad de carga eléctrica cuando una carga se mueve desde un punto A de un campo eléctrico hasta otro punto B. La unidad de diferencia de potencial es el volt. Corriente eléctrica. Corriente eléctrica como el flujo de electrones a través de un conductor.
En el caso de la corriente eléctrica, lo que provoca que esos electrones se muevan es la diferencia de potencial. Al dispositivo con la capacidad para mantener una diferencia de potencial o voltaje entre dos puntos se le llama fuentes de energía eléctrica. Corriente alterna y directa. Directa. Fluye siempre en una sola dirección. Alterna. El voltaje cambia periódicamente entre positiva y negativa. Resistencia eléctrica. La oposición que presentan los conductores al paso de la corriente eléctrica recibe el nombre de resistencia eléctrica R. La unidad fundamental de resistencia es el ohm. Circuito eléctrico. Un circuito cerrado en el que existe un movimiento de cargas desde una fuente para pasar a un dispositivo que convierte la energía eléctrica en otro tipo de energía. Circuito en serie. La resistencia equivalente es igual a la suma de las resistencias. La corriente en cada una de las resistencias es la misma para todas e igual a la corriente que circula por el circuito. El voltaje o diferencia de potencial total es igual a la suma de los voltajes de cada resistencia. Circuito en paralelo. El recíproco de la resistencia equivalente es igual a la suma de los recíprocos. La corriente total en el circuito es igual a la suma de las corrientes de cada una de las resistencias. El voltaje o diferencia de potencial total es la misma en cada resistencia del circuito. Ley de Ohm. La ley de Ohm se define como la intensidad de corriente que circula por un circuito directamente proporcional a la diferencia de potencial o voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Magnetismo. Es la propiedad que muestran determinadas sustancias al atraer a otras sustancias. A los cuerpos que poseen estas características se les llaman imanes. Entre las propiedades de los imanes puede citarse el hecho de que concentran su actividad magnética en los puntos ubicados en sus extremos, los cuales se conocen como polos magnéticos. Propiedades de los imanes. Un imán siempre tiene dos polos, norte y sur. Un imán responde a la ley fundamental del magnetismo. Los polos de un imán no pueden separarse. Los imanes generan en el espacio que los rodea un campo magnético. Hans Christian Ørsted demostró que las corrientes eléctricas producen campos magnéticos. A continuación las fórmulas. Ley de Coulomb. F es igual a K por Q1, Q2 entre R2. Campo eléctrico. E es igual a F entre Q. Diferencia de potencial. VAB es igual a WAB entre Q. Corriente eléctrica. I es igual a Q entre T.